Hola, hola tejedores y tejedoras, bienvenidos a mi canal Anana Crochet y Namaste. El día de hoy vamos a realizar este mandala, es muy fácil y muy sencillo de realizar. Una suscriptora me solicitó que realizara solamente el video del mandala, puesto que este mandala lo realicé con el poncho, un poncho que tengo con este ponchito que tengo acá, lo realicé. Para las que desean realizar el poncho, voy a dejarles en la cajita de descripción el link y también en el primer comentario de este video. El mandala lo vamos a realizar hasta esta parte, o sea, vamos a hacerlo hasta el color blanco, hasta acá. Si ya desean realizar la parte cuadrada, entonces ya en el video del poncho ya les explico paso a paso cómo hacer el cuadrado y la totalidad del poncho. Por lo pronto nos vamos a concentrar en el mandala, que sería este. Recuerden que el tamaño del mandala depende del grosor de la lana y de la aguja con la que vamos a realizar. Esta aguja es de 5,5, puesto que la lana es muy gruesa. Les voy a dar las medidas de este. Aquí es 24 y 24. Entonces este mandala mide 24 centímetros. Por lo pronto vamos a iniciar. Entonces vamos a iniciar esta parte de nuestro diseño. Entonces vamos a iniciar con un anillo mágico. Ahí tengo un tutorial pequeño en mi canal. Ahorita les dejo el link en la cajita de descripción. Entonces vamos a subir con 2 cadenas porque ya tenemos una. Y recuerden que esta representa un punto alto. Entonces vamos 1. Vamos 2. Vamos 3. Vamos 4. Y así nos vamos hasta realizar 24 puntos altos dentro del anillo mágico. Este color es café oscuro. Entonces cuando termine regresamos. Bueno, ya tengo mis 24 puntos altos. Ahora voy a cerrar mi anillo mágico. Y voy a cerrar aquí con un punto deslizado en las 3 primeras cadenas donde iniciamos. En la primera me voy con un punto deslizado, cadena de seguridad y vamos a cortar. Lo ajustamos bien y ya aquí empezamos nuestro diseño. Ahora vamos a iniciar con un café claro. Bueno, me dirijo a cualquier espacio con mi hilo café claro, perdón, la lana café clara. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ingresar y vamos a subir con 3 cadenas. 1, 2 y 3. Ya representan un punto alto. Ahora, en el siguiente espacio vamos a hacer 2 puntos altos. En el mismo espacio otro punto alto. Vamos a hacer un aumento. Ahora, en el siguiente espacio solamente hacemos un punto alto. En el próximo espacio 2 puntos altos. Entonces nos vamos en un espacio un punto alto, en el otro espacio 2 puntos altos, o sea, un aumento. En el próximo espacio un punto alto, en el próximo espacio 2 puntos altos en el mismo espacio, o sea, un aumento. Y así nos vamos a ir alrededor hasta completar 36 puntos altos. Entonces, cuando llegue aquí, regresamos. Bueno, ya terminé mi vuelta y tengo 36 puntos altos. Ahora me dirijo a las 3 primeras cadenas en la primera y realizamos un punto deslizado y cadena de seguridad. Ahora vamos a cortar. Y así es como nos va quedando.
Bueno, vamos a iniciar nuestra próxima vuelta con el color amarillo. Yo ya tengo asegurado mi hilo. Vamos a subir con 2 cadenas, 1 y 2. Ahora, dentro del mismo espacio, tomo lazada, ingreso, tomo hilo y solamente voy a sacar por estas 2. Y me quedo ahí. Nuevamente tomo lazada, ingreso al mismo espacio, tomo hilo y solamente voy a sacar las 2 primeras. Aquí me quedo con 3 y ahora saco por las 3. En la primera vuelta siempre al final vamos a quedar con 3 porque estamos iniciando puntada. Ahora 1, 2, 3 cadenas de separación. Tomo lazada y me voy a la tercera cadena. 1, 2, 3, o sea, a esta. Ingreso, tomo hilo, saco por las 2 primeras. Me quedo con 2. Nuevamente, lazada, ingreso al mismo espacio, tomo hilo y saco por las 2 primeras. Y me quedo ahí. Nuevamente, tomo hilo, ingreso al mismo espacio, saco y saco por las 2 primeras. Me quedo con 4. Ahora con las 4 las tomo todas, cadena de seguridad y me voy con 2 cadenas de separación. Ahora nuevamente tomamos lazada, ingresamos al tercer espacio, entonces 1, 2, 3 en este espacio. Ingresamos, saco por las 2 primeras y me quedo ahí. Nuevamente lazada, ingreso, tomo hilo y saco solo por las 2 primeras. Me quedo ahí, nuevamente ingreso, tomo hilo, saco, ingreso por las 2 primeras y tengo 4. Saco por las 4, cadena de seguridad y vamos con 2 cadenas de separación. Vamos a hacer la última vez. Entonces, tomo hilo. En la tercera, 1, 2 y 3. Ingreso, saco por las 2 primeras y me quedo. Son 3 sacadas. Nuevamente, tomo hilo, saco solamente por las 2 primeras. Tengo 3 y la última tomo hilo, ingreso, saco por las 2 primeras, me quedo con 4, saco por las 4, cadena de seguridad y me voy con 2 cadenas de separación. Y sería esta parte la que estamos realizando. En total son 12 pétalos. Cuando termine mis 12 pétalos regresamos. Bueno, ya terminé mi vuelta, me falta hacer las 3 cadenas, 1, 2 y 3. Y me dirijo aquí a esta cadenita grande, hacemos un punto deslizado y una cadena de seguridad y acabamos esta vuelta. Y así es como nos va quedando. Ahora vamos a iniciar con el color verde. Ingresamos a cualquier espacio y vamos a hacer el nudito de seguridad. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a subir con 4 cadenas. 1, 2, 3 y 4. Estas 4 cadenas representan un punto alto doble. Ahora vamos a hacer 2 cadenas de separación, que serían en total 6. 4 con las que subimos el punto alto y las 2 de separación. Y me voy aquí con un punto alto en el mismo espacio para hacer una V.
punto alto doble. Entonces las 4 cadenas que realizamos al comienzo, las 2 de separación y un punto alto doble. Vamos a hacer 3 cadenas, 1, 2 y 3. Ahora nos dirigimos al próximo espacio, que sería este, y hacemos un punto alto doble, dos cadenas de separación y en el mismo espacio un punto alto doble. Ahora 3 cadenas de separación, 1, 2, 3. Y en el próximo espacio vamos a realizar otra vez. Entonces, doble lazada, ingreso, saco por 2, saco por 2, saco por 2, punto alto doble. Separo con 2 cadenas y nuevamente en el mismo espacio un punto alto doble. Sacamos por 2, sacamos por 2, sacamos por 2. 3 cadenas de separación y así me voy alrededor de todo mi círculo. Recuerden, en estos espacios. Entonces, cuando llegue aquí, regresamos. Bueno, ya realicé mi vuelta y solo me falta hacer las 3 cadenas, 1, 2 y 3, unirla aquí en un punto deslizado en la cuarta. 1, 2, 3, 4. Punto deslizado y cadena de seguridad. Ahora solo queda cortar. Bueno, entonces vamos a iniciar nuestra próxima vuelta, que sería esta, de color terracota. Yo ya tengo mi hilo asegurado y vamos a ingresar en cada espacio realizando un punto garbanzo con 4 lazadas. Entonces me dirijo a este espacio, hago una cadena y subo. No la dejo tan apretada. Vamos a hacer 4 lazadas. Esta ya representa una. Nuevamente 2, tomamos, ingresamos, sacamos 3, tomamos, ingresamos, sacamos 4. Sacamos por las 4, cadena de seguridad y 2 cadenas de separación. Yo tengo un tutorial pequeño en mi canal. En la cajita de descripción se los dejo para el paso a paso. Ahora ingresamos al próximo espacio, tomo lazada, ingreso, saco por 1, tomo lazada, ingreso, saco por 2, tomo lazada, ingreso al mismo espacio, saco por 3, ingreso, tomo hilo, saco por 4, ahora saco por todas, cadena de seguridad y 2 cadenas de separación. Ahora me dirijo a este espacio y nuevamente lo mismo. Lazada, ingreso, saco por 1, lazada, ingreso, saco por 2, lazada, ingreso, saco por 3, lazada, ingreso y saco por 4. Tengo mis 4, tomo hilo y saco por todos, cadena de seguridad y me voy con 2 cadenas de separación. Y vamos a realizarlo en cada espacio. En total nos tienen que salir 24 puntos garbanzo. Entonces cuando llegue aquí regresamos. Bueno, ya terminé mi vuelta y así es como nos queda 24 puntos garbanzo y vamos a unirlo ahora aquí con esta cadenita, si ven acá, y hacemos un punto deslizado. Cadena de seguridad y cortamos. Bueno, vamos a iniciar nuestra próxima vuelta y
yo voy a iniciar con el color mostaza. Vamos a trabajar en cada espacio. Vamos a trabajar esta. Entonces me dirijo, ya tengo mi hilo asegurado y voy a subir con 3 cadenas. 1, 2 y 3. Y aquí vamos a hacer 3 puntos alargados en cada espacio. Entonces aquí voy 1, tomo lazada, ingreso, saco, saco por 1, saco por 2 y saco por 2. Este se llama punto alargado. También este punto lo tengo en mi canal, lo voy a dejar en la cajita de descripción. Nuevamente, lazada, ingreso, saco por 1, saco por 2 y saco por 2. Entonces vamos, 3 puntos alargados en el mismo espacio y vamos a separarlo con una cadena. Nuevamente me dirijo al próximo espacio, que sería este, lazada, ingreso, tomo hilo, saco por 1, luego saco por 2 y saco por 2. Nuevamente lazada, ingreso, saco por 1, saco por 2 y saco por 2. Este es el punto alargado. Tomamos hilo, sacamos por 1, sacamos por 2, sacamos por 2 y cadena de separación. Nuevamente ingreso al próximo espacio, lazada, ingreso, saco, saco por 1, después saco por 2 y saco por 2. Ese es el punto alargado. Lazada, ingreso, saco, saco por 1, saco por 2, saco por 2. Lazada, ingreso, saco por 1, saco por 2 y saco por 2 y cadena de seguridad, perdón, de separación. Entonces me voy así por cada espacio. 3 puntos alargados separados de una cadena hasta llegar acá. Cuando llegue acá, regresamos. Bueno, ya terminé mi vuelta con el color mostaza y solamente me faltaría hacer un punto deslizado en las primeras 3 cadenas que hicimos al inicio. Vamos a hacer cadena de seguridad y vamos a cortar. Bueno, ya terminamos esta vuelta y así es como nos queda. Vamos a iniciar la próxima. La próxima es un color habano, que sería este color. Y es exactamente lo mismo. Vamos a subir, vamos a realizar en cada espacio 3 puntos alargados separados de una cadena. En cada espacio, 3 puntos alargados separados de una cadena. Exactamente como hicimos esta. Vamos a hacer la otra vuelta del color habanito. Entonces, cuando tenga la próxima vuelta, regresamos. Bueno, y así es como nos queda nuestro mandala. Espero que les haya gustado este pequeño tutorial. No se les olvide suscribirse, darle like, compartir, comentar y darle mucho amor. Gracias por estar aquí en Nana Crochet y Namaste. Bye.